Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este día martes 11. Seguimos analizando pues la coyuntura política, ya no tanto coyuntura, ya son hechos reales. El 2 de abril hubo la elección para los candidatos presidenciales en los respectivos binomios, Lenín Moreno, Jorge Glass, Guillermo Lasso, Andrés Páez, resultados que fueron, por cierto, estrechos y que se generó tremenda polémica a partir de los exit polls, los conteos rápidos, etc. Lo cierto es que el Ecuador no puede paralizar y tiene que seguir mirando hacia adelante, independientemente que trataremos en el arranque el tema de la coyuntura de las elecciones. Tenemos que ver también cuáles son los retos del próximo gobierno para el periodo 2017-2021. Para algunos, el principal reto es el económico, que tiene que ver con empleo. Otro reto es recuperar la gobernabilidad del país, considerando que existe una gran polarización en la sociedad ecuatoriana. Y para otros también, incluso, trabajar en una gran reforma política en lo que tiene que ver en la construcción y en la reivindicación de un Estado de Derecho. Estamos el día de hoy con Hernán Reyes, sociólogo y experto en ciencias políticas y catedrático universitario; Felipe Burbano de Lara, sociólogo y periodista y también catedrático e investigador de Flaxo; Luis Fernando Torres, asambleísta reelecto por Cambio, Partido Social Cristiano, exalcalde de Ambato y abogado; y Pavel Muñoz, político y académico ecuatoriano, presidente del Instituto de Pensamiento Político Alianza País y asambleísta electo por el... Uy, aquí si le digo que me han puesto acá, se levanta y se me va. Por el movimiento Alianza País, aquí lo han puesto como Partido Social Cristiano, colega de Luis Fernando Torres. Seguramente era para ver qué tan atentos estábamos. Camisetazo anticipado. De la mayoría de la minoría. Sí, inédito. Bueno, damos inicio, amigos televidentes, entonces durante estos próximos 55 minutos a Pulso Político. Soy Carlos Rabascal, bienvenidos. Bueno, quiero comenzar una ronda de preguntas, por favor, 30 segundos cada uno para entrar luego en materia, y como ustedes ya conocen la dinámica de Pulso Político, seguramente esto va a salir tremendamente interesante. Comienzo con Hernán Reyes. Hernán Reyes, legitimidad y legalidad en estas elecciones. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel. Es bastante relativo el tema de la legitimidad. Yo creo que hay quienes han mantenido la tesis de que este es un gobierno, el gobierno de Lenín Moreno va a entrar con un déficit de legitimidad. A mí me parece que eso es relativo. Dependerá mucho inclusive de qué vaya aconteciendo luego cuando vayan apareciendo las supuestas pruebas, o no aparezcan esas supuestas pruebas de que ha habido efectivamente hechos no muy santos en el proceso electoral. Eso puede darle más legitimidad todavía en el momento en que se descubra que efectivamente lo que hay es un gran show, por ejemplo. Esa es una de las posibilidades. Legalidad, creo que en todo el sentido de la palabra es un gobierno que está dotado de legalidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no hay que, no son dos temas excluyentes, ni creo que haya que concentrarse solamente en uno de esos. Vamos a seguir desarrollando el tema. Felipe Burbano de Lara, la misma pregunta. Gracias, Carlos, por la invitación. Cuestionada legitimidad. Y eso me parece que es el arrastre y la consecuencia de un proceso político que ha ido sistemáticamente vaciando las instituciones y haciendo que las instituciones pierdan su carácter representativo, es decir, instituciones en donde nos podamos reconocer los ecuatorianos en la diversidad, en la pluralidad, en las distintas perspectivas. Entonces me parece que si este proceso electoral tenía como antecedente ese, es una institucionalidad débil, una institucionalidad que se había convertido en la proyección del poder del movimiento de gobierno, creo que estas elecciones añaden problemas de legitimidad. ¿Sí? No sé si un déficit de legitimidad, pero una legitimidad cuestionada. Y una legitimidad cuestionada, como sabemos, abre procesos complicados de conflictividad. Gracias, Felipe. Luis Fernando Torres. Muchísimas de gracias. Alianza, pues. De Alianza. Del Partido Social Cristiano. De cambio. El movimiento Tiempo de Cambio en alianza con la lista 6. Por cierto, soy el único vinculado a la 6 que resultó electo en una provincia serrana. Con alrededor de 5 millones de ciudadanos inconformes con el resultado electoral, la transición administrativa y legislativa comienza con algunos tropiezos. Ya se verá después, cuando se posesione el presidente, cuando se instale la nueva asamblea,
cómo esta transición bien podría llevar a problemas inclusive en el ejercicio mismo del poder. Pero a nivel institucional tienen todo, mayoría en el legislativo, van a tener la presidencia de la República y no hablemos del resto de poderes o funciones del Estado. Por lo tanto, lo que le espera más bien al país es un desafío económico. ¿Qué van a hacer para pagar las deudas? ¿Qué van a hacer para cumplir las ofertas electorales? ¿Y qué van a hacer para que se recupere de verdad la economía ecuatoriana con más empleo y más oportunidades de trabajo? Gracias, Luis Fernando Torres. Pablo Muñoz, de Alianza País. Un saludo a todos, fundamentalmente a la ciudadanía, agradecerles por esa votación que nos permite estar en la Asamblea Nacional con mayoría y también haber elegido a Lenín Moreno. Legitimidad y legalidad, las dos cosas. Legalidad porque ha sido un proceso que se ha llevado en los cánones legales, todas las etapas se han cumplido. Estamos seguramente a pocos días de que la Alianza Suma, creo, termine incluso las etapas de impugnación y tendremos ya sin ninguna, digamos, falla de legalidad claramente definido el binomio ganador. Y legitimidad porque son 5 millones más de votos, digamos, más de 5 millones de ciudadanos que han votado por esta opción, que además se suman a las 11 ocasiones anteriores a las que este proyecto político ha ganado, desde 2007 pasando por consultas de aprobación de la constituyente, llamamiento a la constituyente, una consulta para transformar la justicia, gobiernos locales, así que estamos también, digamos, llenos de legitimidad. Un tema chiquito sobre el tema de la institucionalidad que la podremos conversar. Yo lo que creo es que aquí hay un doble discurso también, ¿no es cierto? Es decir, se cuestiona al Consejo Nacional Electoral en su institucionalidad, que las cosas no son del todo claro, pero no se ponen en cuestionamiento los resultados de la primera vuelta. No se pone en cuestionamiento, digamos, que Luis Fernando o que yo hayamos ganado, también hayamos sido electos. Entonces, si vamos a cuestionar esa institucionalidad, pongamos en duda todo, pues, ¿pasó o no pasó Guillermo Lasso la segunda vuelta? ¿Luis Fernando fue o no fue elegido? ¿Yo fui o no fui elegido? ¿Tenemos o no tenemos mayoría? Con lo cual, lo que me parece es que hay que tener sindéresis, ¿no es cierto? Si estamos cuestionando incluso esa legitimidad, ¿no es cierto?, la legitimidad de esta institucionalidad, no será de cuestionar todo. Así que yo creo que efectivamente, y coincido ahí con Luis Fernando, vamos a los retos fundamentales de un país, recuperar la política, gobernabilidad, el programa político, y dejemos atrás de esto que me parece va teniendo mucho tinte de show político. Bueno, entremos entonces a desarrollar en estos primeros minutos el tema de la pregunta que les realicé para luego pasar a los retos. A ver, evidentemente ha sido una campaña bastante polémica, una campaña como hace tiempo, o mejor dicho, yo no recuerdo haber visto una campaña o haber vivido una campaña como esta donde más prevaleció el demérito o el desmérito de los contrincantes que la profundidad en términos de las propuestas de los planes de gobierno de los candidatos. Las redes sociales, más allá de aportar, más bien creo que ensuciaron la campaña y esto generó mucho ruido, mucha polémica, pero hoy en día estamos frente a ese debate y frente a esa discusión. Una diferencia estrecha es lo que genera este debate sobre ilegitimidad o lo que genera el tema de la ilegitimidad, más allá de la diferencia estrecha, es la credibilidad del proceso y del Consejo Nacional Electoral. Hernán Reyes. Creo que lo que genera esta discusión que estamos teniendo en esta mesa sobre si es legítimo o no, la propia pregunta, está basada justamente en el tipo de campaña que se llevó a cabo. Y no me refiero solamente a la campaña para la segunda vuelta entre los dos finalistas. Me refiero al discurso que se intentó ir posicionando desde el propio año pasado, antes de que se dé la primera vuelta, inclusive por parte de personajes políticos ligados a partidos que ahora, felizmente, digo yo, no tienen ninguna representación en la Asamblea Nacional, que finalmente recogieron lo peor, llamémosle así, de la cultura política ecuatoriana. Es decir, esta idea de sabiéndose débiles, habiendo hecho seguramente encuestas que mostraban que era sumamente difícil que entren, sirvieron, creo yo, de tontos útiles para que después vaya colocándose este discurso de que finalmente el proceso electoral estaba viciado. Lamento esto porque lo que hace no es solamente manchar un proceso electoral. Bien decía Pavel, a alguien se le va a ocurrir ahora hablar de que no es solo la segunda vuelta la que estuvo mal, sino capaz la primera vuelta. Yo estaba pensando para mis adentros cuando hablaba Pavel de que, oye, no le des malas ideas, no generes malos pensamientos, capaz que hay alguien que se le ocurra hacer eso ahora. Yo ya estoy francamente decepcionado del nivel, digo yo, de vaciedad, del nivel de escandalización al que ha llegado el discurso de algunos políticos. Y desde ese punto de vista quisiera simplemente decir también, se han ido planteando otras ideas paralelas. Una, la idea de que el país está dividido. El país no está dividido.
que haya una división de votos en un balotaje, en una segunda vuelta, es obvio y lógico. Que la ventaja del candidato ganador sobre el perdedor sea de 2 puntos, o sea de 5, o sea de 10, es parte de los procesos democráticos, parte de los procesos electorales. Creo que hasta la saciedad ya se ha planteado y se ha difundido información sobre procesos donde el ganador ganó con mucho menos de lo que está ganando o lo que ganó Lenín Moreno a Guillermo Lasso, y sin embargo fue aceptada la derrota. Aquí lo que hay es una suerte de manifiesta incultura política de parte de los perdedores que han querido plantear la idea de que esos casi 5 millones de votos que sacaron son votos de ellos, no son votos de ellos, son votos por una opción que se da en segunda vuelta. Son votos en contra quizá de alguien que ni siquiera participó en las elecciones. Hay mucho voto anticorreísta y desde ese punto de vista creo yo hay mucha fragilidad y debilidad que ya se empieza a ver ahora en el liderazgo de Guillermo Lasso sobre esa supuesta mitad del país. Yo no creo que haya tal mitad y me parece que cuando las aguas ya se vayan calmando, me parece que cuando ya se posesione el presidente Moreno, me parece que cuando ya empiece a funcionar la asamblea, se verá con claridad que es el bloque mayoritario, pero nada más. Ahora, recordemos que el segundo bloque mayoritario. Recordemos que el día de ayer ya el Consejo Nacional Electoral pronunció los datos oficiales y que se abre las 48 horas en que se pueden presentar las impugnaciones en 2 instancias adicionales, porque la primera fue en las juntas provinciales, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero continuemos con Felipe Urbano de Lara. No, a mí me parece que este proceso electoral es la continuación de lo que hemos estado viviendo en los últimos 10 años. Si no hay cómo pensar que este proceso está desconectado de lo que ha sido la Revolución Ciudadana, la dinámica de la Revolución Ciudadana, el tipo de discurso político que ha prevalecido en estos 10 años, la lógica de construcción de identidades políticas en estos 10 años, y me parece que eso se expresa ahora en la elección. A mí no me parece que esta es una elección normal, es una elección que marca simplemente el tránsito de un gobierno a otro, más bien es una elección en donde lo que está en juego es la continuación o el fin de un proceso político, y eso es lo que le añade el dramatismo, es lo que le añade el dramatismo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. El defecto de este proceso y la gran debilidad de este proceso electoral es que nosotros no hemos sido capaces a lo largo de los últimos 10 años de generar unas instituciones en donde, como yo decía al comienzo, nos podamos reconocer todos, ¿sí? Es decir, el carácter representativo de las instituciones. Porque, digamos, las instituciones han sido concebidas como proyección del mismo poder mayoritario del movimiento en el gobierno. Entonces, es lo que estamos recogiendo ahora. Y el argumento de Hernán es el argumento, digamos, que sigue una lógica conspirativa. Yo creo que estamos envueltos no, pero es el argumento que está atrás. Si no es que hayas dicho conspiración, pero es la racionalidad que está atrás. Es decir, creo que estamos viendo este talante conspirativo de todos los discursos, del discurso oficialista, del discurso de la oposición. Todos conspiran, todos construyen el discurso en función de transformarle al otro en el enemigo, de hacer de este juego político una guerra política, y eso me parece a mí que nos está llevando a un clima de antagonismo. Si no hemos salido del clima de antagonismo, y si la elección democrática, digamos, es el escenario para restablecer un sentido de comunidad política, de entendimientos democráticos, yo creo que este proceso no contribuye a eso. Ok, si alguien quiere hacer una réplica me avisa y le doy la palabra y luego regresamos a quien está argumentando. Hernán, ¿quieres comentar algo para pasar a donde Luis Fernando? Muy ligeramente, porque en realidad yo no he planteado para nada la palabra conspiración, ni siquiera está en un argumento detrás. Tontos útiles. Yo lo que he dicho simplemente tontos útiles me parece que es un argumento muy duro, ¿no? Un argumento muy duro. Me parece que el discurso político de la oposición acá, y especialmente del candidato Guillermo Lasso y de su binomio vicepresidencial, es un discurso que aparece en los medios de comunicación, aparece en las calles, aparece en redes sociales. Yo no tengo que revelar nada, está ahí a la vista. Y es un discurso de deslegitimación de una elección. Una elección que pretendían ganar a como de lugar. Ese es mi punto de vista. Yo no estaba hablando de ninguna conspiración ni internacional ni nacional. No, era simplemente esa aclaración. Bueno, entonces, si no tienes nada que acortar a eso, paso donde Luis Fernando. Digamos, la idea de que tenían que ganar a como de lugar. Digamos, eso supone, eso supone que hay
un desconocimiento de todo el proceso y de todas las reglas, ¿no? Ok, A como dé lugar. pasemos con Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, lo cierto es que se ha generado un debate sobre los resultados, pero llamó la atención también, y acudo al representante de a la Alianza Cambio, Partido Social Cristiano, Jaime Nebot adopta una postura, y una postura que deja desbancado incluso al propio candidato de Creo, y me atrevería a decir que a algunos dirigentes del Partido Social Cristiano, en este sentido, es decir, él refuerza el concepto de institucionalidad democrática electoral en el sentido de que dice, bueno, si hay reclamos, presenten las actas y vamos a las instancias correspondientes. Luis Fernando Torres. Es que frente a esta sombra, digamos, de incertidumbre alrededor del resultado electoral, solamente cabían dos posiciones. Una, reventar las urnas, ir a un recuento de todos los votos, y la otra, ajustarse a lo que dice el Código Orgánico de la Democracia. Esto es, que solamente pueden abrirse las urnas correspondientes a los votos cuyas actas han sido impugnadas bajo los requisitos allí previstos. Esas eran las únicas dos opciones. Y entiendo que el alcalde de Guayaquil optó evidentemente por una de ellas, una que tiene, por supuesto, asiento y soporte en la legalidad. Yo también he puesto énfasis en la necesidad de que se abran las urnas, se cuente, se recuente, se haga lo que sea, pero siguiendo algunas reglas. Porque el día de mañana podríamos llegar al absurdo de que protesto y en nombre de mi ciudad, por ejemplo, Ambato, Tierra de Flores, quieran abrir las 1.400 urnas de Ambato. Entonces, yo lo que creo es que aquí uno tiene que adoptar las posiciones que pueda sostenerlas en el tiempo. Porque una cosa es hablar ante un grupo de ciudadanos que con razón protesta, que pide, que exige, y otra muy distinta, hablar con las reglas de juego en la mano. En todo caso, en esta elección estuvieron dos opciones en juego, la del cambio y la del continuismo. Y alrededor de las dos se tejió una red de miedos. Continuismo con más impuestos, con más persecución, con lo que hemos visto estos 10 años. Cambio sin programas sociales. Y esos miedos, de alguna manera, llevaron a que los electores en un momento dado, luego de los resultados, se apasionaran con aquello que habían defendido. La protesta que uno ve en algunas calles del país es una protesta no solamente por el resultado electoral, es también una manifestación del hartazgo que tiene la gente con tanta prepotencia, tanto control, tanta regulación y tanto impuesto. Por ello es que Lenín Moreno, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, ha dado más bien señales de acercamiento, de tender la mano, quiere tender puentes, pero el presidente, en cambio, en la sabatina hace todo lo contrario. Más bien da señales de que aquí no puede haber entendimiento, que aquí se mantienen las fracturas y cada uno en su orilla. Pero eso no sería desconocer que el presidente Correa está de salida y que viene Lenín Moreno a impregnar un nuevo estilo, una nueva forma de gobernar, o lo que estaríamos insinuando, Luis Fernando, entonces es que simplemente Lenín Moreno se convertiría en un instrumento del correísmo. Yo no creo que Lenín Moreno vaya a convertirse finalmente o quiera convertirse en un títere del correísmo. Él tiene su personalidad, lo ha demostrado en el ejercicio de la vicepresidencia y las representaciones internacionales, y entiendo que también aspirará a pasar a la historia como alguien que marcó un cambio. Pero veamos hasta qué punto puede hacerlo, si no es prisionero del régimen político de justicia. Voy donde Pavel Muñoz, con relación al mismo tema, pero apalancándome en algo que dijo Hernán Reyes, dice el país no está polarizado, que en un balotaje, una segunda vuelta, es normal que exista grandes votaciones de un lado y en otro, y da a entender más bien hubiera sido raro una gran diferencia. Hay ejemplos en Latinoamérica y en la región, pero si el país no estuviera polarizado, si el país no está polarizado y lo que simplemente se refleja es una división en la votación, en la elección, en las preferencias electorales del tema, pero estamos viviendo un calentamiento de calles, lo que podría incluso para algunos, incluso para mí, crear un signo de interrogación es qué tipo de sociedad estamos dejando. ¿No estamos dejando una sociedad violenta? Primera pregunta, y acoto algo más. Para alcanzar ese buen vivir necesitamos un buen convivir. ¿Cómo rescatar esos temas?
No, tengo varias cosas que comentar. En la primera, tú hacías un señalamiento de qué es lo que provocó, digamos, las últimas movilizaciones. Más que señalamiento, una inquietud. Y no quisiera argumentar aquí, solo quisiera describir hechos. Saquemos el exit poll de ese datos y veamos qué tienen del otro lado para mostrar que en una supuesta ganancia, una supuesta fraude, no tienen nada. Tienes un exit poll como el de perfiles de opinión que se acercó a los resultados. Tienes dos conteos rápidos, el de una organización política técnica como Participación Ciudadana que toma una decisión política de no anunciar la victoria. Tienes una universidad prestigiosa como la Politécnica. Tienes 4 informes de veeduría internacional sobre el proceso. Tienes todas las encuestas previas donde ninguna aparecía la posibilidad de que ganara Guillermo Lasso, y tienes lo más importante, los resultados del Consejo Nacional Electoral. Si quitas los de ese datos, ¿qué le daría legitimidad para decir que han ganado? Hubo un control electoral de parte de Creo Suma que además parece ser que fue deficiente. Yo felicito el control electoral que tuvieron en la primera vuelta. En el segundo fue un desastre seguramente y eso se puede ver. Entonces ahí me parece, no he dado ninguna argumentación. He descrito los hechos y si quitas de ese tema, todo ha dado ganador, digamos, al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. No, y ahí, digamos, este matiz, no es que lo proclama el CNE, claro, cumple el rol, pero lo elige la gente, y la elige la gente, ¿no es cierto?, con más de 5 millones de votos. El otro tema es el tema de la responsabilidad que en este momento tienen los liderazgos políticos. ¿Ya? Yo creo que es claro y notorio que, por ejemplo, con el alcalde Nebot podemos tener muchos puntos de divergencia, pero su declaración cuando dice, si usted tiene una queja, siguiendo el orden legal, muestre las pruebas, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y él dice, si usted quiere que yo le apoye en las calles, yo no voy a seguir la estrategia de calentar las calles, primero usted demuestre lo que tiene que hacer. Yo le preguntaría a Luis Fernando, el único que, digamos, ha sido electo, digamos, de aquí de los 4, ¿no es cierto?, junto conmigo. ¿Qué pasa si alguien dice, un colectivo de Ambato dice, no fue electo? ¿Sabe qué? Ábrame todas las urnas. ¿En nombre de qué? ¿Por qué? Muéstrame las pruebas. Las pruebas de ellos es, aquí no está la firma de los delegados. Dele la vuelta, señor. Le da la vuelta y aparecen todas las firmas, incluso de los que estuvieron en mesa, tanto de ellos como nosotros. Habiendo planteado esos hechos, vamos al tema. Voy al tema de lo que tú preguntabas. Yo coincido con Hernán. Y creo que hay que diseccionar las votaciones que están incluso detrás de Lenín e incluso detrás de Guillermo Lasso. Primero, es obvio que cuando tienes un balotaje, ¿no es cierto?, tienes 2 opciones, votas por una de las 2. ¿Sí? Así que ahí, primera cosa que yo pondría en cuestionamiento, este tema de la gran división. Y segundo, yo advierto al menos 3 bloques en la votación de Guillermo Lasso. Una votación que incluso en los análisis que nosotros hicimos es minoritaria, los que creían en su propuesta, ¿sí? Realmente la gente que te dice, yo creo que va a votar por esto, era minoritaria. La gente anti-Revolución Ciudadana, anti-Rafael Correa, anti estos 10 años, tal vez es mayoritaria, o la gente que no creía, ¿no es cierto?, en que Lenín Moreno era una opción. Ahí lo clave es los 100 primeros días. Si tú haces un inicio de gobierno adecuado, con canales de diálogo, entendiendo qué está detrás de las críticas de esa gente, seguramente no tendrás ese 48% que está en contra, ¿no es cierto? Podrás desactivar eso, y de ahí entonces que me parece nuevamente el tema de la responsabilidad de los actores políticos en este momento. Ok, dentro de esos 100 días, entonces, el gabinete será clave, pero también será clave la dimensión de esa tendida de mano o de esa construcción de puentes en determinados temas, porque independientemente que esté polarizado o no esté polarizado, la gente, los ciudadanos ecuatorianos esperan determinados tipos de acciones. Y comienzo entonces con los retos que le espera al próximo presidente, en este caso Lenín Moreno, para el periodo 2017-2021. Y comienzo con Felipe Burbano. Tanto Felipe Burbano como Luis Fernando Torres en algunas intervenciones han dicho que, no con estas palabras, pero sí han dado a entender que el país requeriría una reforma del Estado, una reforma política, es decir, un fortalecimiento de la institucionalidad democrática, porque no se cree en la institucionalidad democrática. Incluso Felipe ha dicho, lo que en este proceso electoral se ha dado es una especie de continuidad de estos 10 años, poniendo un gran escepticismo y un gran signo de interrogación en esa institucionalidad democrática. Partiendo de ahí, Felipe Burbano de Lara, entonces, uno de los primeros planteamientos, uno de los primeros retos que tendría el próximo gobierno sería una reforma del Estado ecuatoriano. Creo que requiere un tipo de conducción política diferente. Y luego pensar la reforma del Estado. Y creo que es un tipo de conducción política diferente que tendría que introducir algún elemento de consenso, de entendimiento, y dejar de lado esta lógica de permanente confrontación. Sí, yo creo que hemos llegado a este punto
porque lo que ha prevalecido en el juego político de la Revolución Ciudadana es un estilo de liderazgo muy personalista, ¿sí? Casi por encima de las instituciones, respaldado por una lógica mayoritaria implacable y que siguió la lógica de la confrontación. Entonces, me parece que un giro tiene que incorporar algún sentido de consenso, ¿ok? Yo puedo confrontar, si aquí hay cosas que cambiar, yo puedo confrontar, pero al mismo tiempo buscar elementos de consenso. O sea, una agenda básica. Esto me parece que es básico para despolarizar. Es decir, si es que vamos a ir a una política de mano tendida, como la de Lenín Moreno, como la que ha ofrecido Lenín Moreno, hay que hacer esto. No estoy seguro de que las fuerzas políticas que están detrás de Lenín Moreno quieran incorporar esa lógica. A ratos me da la impresión de que estos ideólogos de Alianza País, que han diseñado el plan de gobierno, que hablan de las 12 revoluciones, lo que quieren es continuismo en el marco de ese discurso de la revolución. ¿Sí? Incluso, vemos cuando uno lee el plan de gobierno, el sentido de la democracia que hay ahí, la comprensión de la democracia que hay ahí, es una comprensión populista. Yo voy a articular la democracia al pueblo, ¿cierto? Y aquí me parece que lo que hay que hacer es abrir a una concepción, a una visión más plural. Esa me parece a mí que es fundamental. Pero ese primer paso, dices, hay que cambiar la conducción, hay que cambiar el estilo para que esa tendida de mano se vea y luego una reforma política, es decir, das prioridad al cambio de estilo, al manejo o a la conducción del nuevo gobierno. Al estilo de liderazgo. A mí me parece que lo que ha sido, digamos, muy problemático de la Revolución Ciudadana, en ese sentido, un regreso a la tradición populista del Ecuador desde un discurso radical ha sido esta personalización del liderazgo y este énfasis constante en la confrontación. ¿No ves entonces tan necesaria una reforma política? No, yo no digo, digamos, hay cosas que hay que cambiar. ¿Cómo qué? Como el Consejo de Participación Social y Control dice que eso hay que cambiar. Eso no funciona. Hay que repensar probablemente los poderes que tiene el Ejecutivo, hay que restablecer algunos poderes al Legislativo para equilibrar, digamos, una relación mucho más equilibrada entre Ejecutivo y Legislativo, pero el Consejo de Participación y Control Social es una cosa que no funciona, que se ha vuelto una cosa... Gracias. Voy a cambiar el orden, ya que mencionaste el tema de que algunos ideólogos de Alianza País no lo ves muy convencidos de este estilo de una nueva conducción. Y le quiero preguntar entonces al presidente del Instituto de Pensamiento Político de Alianza País, ¿qué opinas de lo que dice Felipe Urbano de Lara? Le voy a decepcionar a Felipe porque curiosamente estoy contrario. Estoy a favor de lo que acaba de plantear y digo desde este razonamiento, a favor en la primera mitad, la otra mitad no estoy de acuerdo. Necesitamos un tipo de gestión política distinta, sí, ¿ya? Y creo que ese tipo de gestión política debe estar basada en el encuentro de grandes acuerdos nacionales también. Yo creo que hay al menos unos 5, la producción, el trabajo, los derechos y las libertades de la ciudadanía, ¿no es cierto? Digamos, nosotros les hemos llamado del buen vivir muchas veces, el tema de la transparencia y también el tema de los valores y el cambio cultural, que me parece es importante. Es un momento distinto en la historia del país de los últimos 10 años. Por ejemplo, necesitamos más sociedad que Estado, eso es clarísimo, ¿ya? Y ese estilo de gestión política y el liderazgo político no solamente viene dado por las características de Lenin, también estamos en un momento histórico distinto donde ese liderazgo es posible. El liderazgo de Rafael Correa del año 2007, 2008, 2009, ¿no es cierto?, ya tuvo éxito porque ese es también lo que requería el país. Digamos, recuerden ustedes lo que de alguna u otra manera decía la opinión pública. Ahí está expresado lo que decía la gente, qué tipo de gobierno quería. Tenías tú una altísima corporativización del Estado, ¿ya? Y por corporativización entiendo en los intereses de los sectores de las telecomunicaciones, de las eléctricas, del petróleo, enquistado en la toma de decisiones, el tema financiero, enquistado en las decisiones económicas, necesitabas un tema de descorporativización. Habías pasado por una profunda, digamos, crisis política donde los 3 presidentes elegidos antes de Rafael Correa, ninguno terminó su mandato. Necesitabas hacer eso. La gente reclamaba una nueva constituyente, que el otro día incluso el expresidente Palacio pidió una réplica a lo que yo decía. Yo investigué eso, lo estudié claramente. Él se negó a llevar adelante esa reforma política o por la vía de un referéndum. Tenían listas 10 preguntas, no lo hicieron, ni tampoco hicieron Asamblea Nacional Constituyente. Necesitabas una recuperación del Estado. Hoy necesitas la búsqueda de consensos, sí. Lenin ha dicho vamos al diálogo y encontremos eso, sí.
Ahora, la segunda parte en la que yo pongo un tema a debatir en la mesa y sobre la cual planteo una duda y una discrepancia a lo que plantea Felipe, es que efectivamente se consolidó una institucionalidad hiperpresidencialista, como se ha señalado, algunos han señalado absolutismo, totalitarismo, o es que estamos no dándole peso a cómo se ganaron las elecciones del 2013. Porque la victoria de las elecciones del 2013 son contundentes. Ganaste con 57% la presidencia, ¿no es cierto? Y tuviste 100 de 137 asambleístas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué pasó? ¿El diseño estaba, digamos, absolutamente equivocado? ¿O es que la contundencia con la que ganaste esa asamblea, ¿no es cierto?, inhabilita a ciertos actores de la política? Por ejemplo, yo creo que cuando tú tienes 100 de 137 asambleístas, uno de los posibles efectos es que se mate la política como tema de debate. Tal vez eso pasó. Hoy cuando tienes 74 y no 100 de 137, ¿se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Okay, pero hay un punto ahí que dice Felipe Urbano de Lara, sí, dice devolverle ciertas funciones a la Asamblea Nacional Legislativa. Voy a tratar de interpretarlo a Felipe Urbano en el sentido de que de pronto no está hablando en cuanto a la competencia legislativa, sino a la competencia de la fiscalización, por un lado, y por otro lado pone énfasis en el tema de un poder absoluto que da a entender que es una concentración de poder de parte del Ejecutivo. Yo solo digo ahí una cosa, mientras tú vayas a profundizar más los cambios, necesitas mover más la Constitución y eso te puede llevar a una reforma. Y la gente en este momento quiere otras cosas. O sea, el común de los ecuatorianos quiere que superemos la coyuntura económica, que se restablezca y se potencie el tema del trabajo, que se combatan los temas de transparencia y seguramente si le preguntamos, en esta mesa es posible que algunos advirtamos de elementos de reforma política. Detrás de las cámaras estoy seguro que la gente lo que quiere es trabajo, luchar contra la pobreza, digamos, centrarnos en los elementos programáticos y seguramente le pone en el último lugar al tema de la reforma política. Así que yo ahí dudo efectivamente de que necesitemos en este momento una reforma política. Vamos con Luis Fernando Torres. Bueno, una buena señal de Pavel es la de darle importancia a la sociedad por sobre el Estado. Él habla de más sociedad y menos Estado. Ojalá sea así, porque en estos 10 años no solamente que se ha fortalecido el Estado, sino que se ha consolidado un régimen verdaderamente autoritario, con el cual se ha asfixiado a las organizaciones de la sociedad civil, y ello se expresó en las elecciones del 2 de abril, cuando cerca de 5 millones o más de 5 millones de ciudadanos optaron por la opción del cambio, que están obligados a corregir el rumbo, por supuesto. Si no lo hacen, deben saber que están al filo del abismo. Pueden controlar las instituciones del Estado, pero también existe en la sociedad un buen número de ciudadanos dispuestos a jugárselas por una mayor democracia. En todo caso, una transición está comenzando a nivel administrativo entre el presidente que se va y el que viene. Esa transición, ¿qué impactos va a tener? Uno podrá advertir cuando se pueda conocer los equipos de gobierno. Si con Lenín Moreno vamos a tener un equipo económico más estatista del que hemos tenido, la situación será complicada. No será esa transición amigable para recuperar la economía ecuatoriana, abriendo espacios para la inversión. La transición a nivel legislativo, que igualmente tiene que darse, será una transición hacia mayores niveles de apertura en el debate, o será una transición que teniendo menos votos que los actuales 74 frente a los 100 que han tenido, impongan a rajatabla el control monolítico de la Asamblea. Por consiguiente, hasta finales de mayo podremos advertir cuáles son, digamos, las dinámicas de esta transición. Yo espero que haya un cambio. Lenín Moreno tiene, de lo que le he podido escuchar, al menos el ánimo de ser un poco más amigable, de dejar a un lado, como se dice, la confrontación aguda, y creo que ese es el camino correcto, sabiendo que necesita incorporar a actores sociales y políticos en la tarea conjunta de recuperar especialmente la economía ecuatoriana. Gracias, Luis Fernando. Más sociedades, menos estados, se está hablando en esta mesa, pero la sociedad es parte del Estado. ¿De qué estamos hablando cuando decimos más sociedad, menos Estado? Estamos Solo hablando una presión, de... he dicho, más sociedad que Estado, porque a ponerle el tema de menos Estado daría la sensación que tiende uno al Estado mínimo.
no es mi posición. El tema es que necesitamos más sociedad. Gracias por esa fortalecer la aclaración. participación y todo ¿Te eso. das cuenta, Luis Fernando, cómo me haces equivocar? Bueno, yo pensé que había cambiado Pavel al estado mínimo, pero bueno, ya aclara que quiere que siga igual. Bueno, pero el tema de más sociedad que Estado, esto debería traer entonces algo que para mí es fundamental, más participación ciudadana, pero más participación ciudadana no desde el punto de la corporativización de la participación ciudadana o de la ciudadanía, sino más bien en la participación de la política pública, en los diseños, y no solo a través del gobierno central, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados, que parecería que en el debate de la política nacional a esa parte territorial, esa parte local siempre la dejamos de lado. Hernán Reyes. Gracias, Carlos. Yo quería retomar algo que dijo Luis Fernando y utilizó una palabra, transición. Yo no quería referirme fundamentalmente a la transición de un gobierno a otro. Quería referirme quizá a la transición de un momento del proceso, del proyecto de la Revolución Ciudadana a otro. Me parece que cuando uno hace un análisis un tanto fino de lo que han sido estos 10 años de Revolución Ciudadana, de gobierno de Rafael Correa, uno encuentra varios momentos. Uno encuentra unos momentos iniciales donde se sientan las bases de lo que después el gobierno ya gestiona como tal en términos políticos. Y ese momento inicial es precisamente el momento de aprobación de la nueva Constitución, un momento en el cual se hace un llamado a todos los actores sociales y políticos y económicos del país para cambiar, digamos, la Carta Magna y sobre esa base reconstruir fundamentalmente el Estado, el sistema de normas, de leyes, etcétera, etcétera. Hay un segundo momento que yo algunas veces he dicho llega quizá hasta el 2010, cuando se da el malhadado 30 de septiembre, el 30S, y creo yo hace que, como todo en política también hay contingencias, se estremezca un régimen, un gobierno que parecía muy sólido. El 30S yo creo que es un momento clave dentro de este proceso que hace que finalmente algunos de los buena parte del estilo que aquí se ha dado en llamar autoritario del presidente Correa se ponga en práctica. Y luego viene el momento posterior hasta el 2016, 2015, 2016, cuando hay un momento de crisis económica, el Estado se queda carente de recursos muy importantes que le permitían aplicar las líneas generales de su política económica, su política social, y llegamos ahora a una transición hacia a una segunda etapa. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos efectivamente un momento económico diferente al que tuvo la Revolución Ciudadana hasta el 2015. Digo hasta el 2015 porque el 2015 hubo un bajón muy fuerte, el 2016 fue una etapa complicada, difícil, el 2017 estamos ya hablando de recuperación económica, va a haber crecimiento este año, aparentemente 1.5% de crecimiento, lo cual, dadas las condiciones actuales, yo creo que es bastante bueno para el país. En términos políticos, yo creo que lo peor que podría hacer el gobierno de Lenín Moreno es pensar en que puede hacer un corte, una vuelta de página y decir, pasó la etapa de los 10 años anteriores, ahora empiezo todo de nuevo. A mí me parece que más bien debe asentarse en lo que han sido las fortalezas creadas y construidas por el gobierno de Rafael Correa. A mí me parece que hay que radicalizar y profundizar los planteamientos iniciales que están, digamos, retratados en el espíritu de la Constitución de Montecristi, que están retratados en los planes del buen vivir. Yo recuerdo mucho el plan 2009-2013, por ejemplo, cuando se plantea con mucha fuerza el tema ya de la participación ciudadana y luego se plantea el tema del poder popular. A mí no me parece que eso es populismo. El populismo es una cierta mirada. A mí me parece que es efectivamente irle dando a través de toda una política de ejercicio real de derechos, irle dando el poder al pueblo, así de simple. Pero ¿cómo instrumentar ese poder? Porque cuando hablo de la sociedad estoy hablando de ese poder popular, pero el tema es cómo instrumentar el poder popular en la política diaria. Haciendo dos cosas, corrigiendo las enormes disparidades, estas disonancias tan tenaces a nivel estructural que tiene la sociedad ecuatoriana, a nivel de la distribución, la redistribución de la riqueza, que es algo que ha hecho y ha hecho bastante bien el gobierno de la Revolución Ciudadana estos 10 años, y por el otro lado, gestionando una nueva manera de hacer política. Y esa nueva manera de hacer política no es que es una manera que rompe con una tradición republicana y de consensos y de respeto a las instituciones que habíamos tenido. Por si no nos recordamos, la época que vivió el país entre 1996 y el 2006,
Era un país absolutamente descompuesto en términos institucional. Había una descomposición absoluta. Las instituciones estaban acabadas, estaban en ruinas. Y desde ese punto de vista también se ha hecho una construcción estos 10 años, a diferencia, y ahí disiento obviamente con lo que plantea Felipe, en el sentido de que para Felipe hay una destrucción institucional estos 10 años. Para mí hay una construcción difícil, hay una construcción que tiene subas y bajas, hay determinados espacios, llamémoslo así, del aparato estatal y de su relación con la sociedad que efectivamente se separan bien, se separan con solidez. Hay otros que hay que reformar. Yo estoy de acuerdo con Felipe, por ejemplo, que haría falta pensar muy bien si es necesario que siga existiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más que eso, la función como tal, entre otras cosas. Yo creo que no hace falta una reforma política profunda, pero hace falta mantener lo que se ha hecho bien, mantener además un liderazgo que sea fuerte. La cultura política ecuatoriana no da para el tema de abrir la mano completamente, decir vengan todos, porque no es esa la cultura política de los ecuatorianos. Me encanta la reflexión de cultura política. Los ecuatorianos, sí, hemos discutido anteriormente contigo mismo, Felipe. Tú en algún espacio anterior efectivamente manejaste y hiciste una crítica a lo que yo planteaba sobre cultura política. Perfecto, yo hago una crítica a lo que tú planteas sobre esta idea de ligar estilo autoritario con populismo. Yo no comparto tu idea de populismo y tenemos el pleno derecho de disentir, pero lo que sí me parece claro es que Lenín Moreno tiene que manejar un estilo de liderazgo que también dé seguridad y dé tranquilidad, por ejemplo, a los sectores económicos. Los sectores económicos del Ecuador y los grandes sectores económicos del Ecuador, lo que siempre están pidiendo es seguridad jurídica y reglas de juego claro en la economía. Un liderazgo que sea de mano abierta y digamos, absolutamente mano abierta, vengan todos, pongan aquí sobre la mesa lo que quieren. Yo creo que puede generar una inestabilidad a nivel de la política, y creo que yo debe combinar lo que bien dice Pavel y ha dicho públicamente Lenín Moreno, una política de procesamiento distinto de los conflictos con una política de liderazgo también sectores claro económicos y organizaciones sociales también ha dicho Lenín Moreno, pero ya que mencionaste a Felipe Burbano, voy donde Felipe Burbano y después paso a otro tema que tiene que ver ya con el tema de los retos en la parte de una economía inclusiva. Felipe Burbano. No, yo no creo que se ha destruido la institucionalidad. Creo que se ha dejado de lado la institucionalidad, que es otra cosa, y que la institucionalidad no entraba en la lógica de funcionamiento y de legitimación de este régimen político. Digamos, si yo defino este régimen político como un régimen nacional popular, como llaman algunos intelectuales de la Revolución Ciudadana, es porque este es un régimen cuya dinámica política y cuya dinámica de legitimación se basó en la capacidad del presidente Correa de mantener vivo el vínculo con los seguidores. Y tuvo una cantidad de mecanismos que funcionaron muy bien, como por ejemplo las sabatinas. Se dejó de lado la institucionalidad, esa institucionalidad perdió el carácter representativo, y lo que se construyó fue Estado, un aparato estatal. Creció el Estado, se multiplicaron las capacidades de funcionamiento del Estado, las capacidades burocráticas del Estado. Entonces me parece que lo que hemos tenido es un régimen que articula liderazgo populista, estructura de liderazgo fuertemente personalizada sobre el activismo del Estado. Y ahí es donde viene Pavel y dice, ahora hay que recuperar a la ciudadanía, hay que recuperar a la sociedad, hay que recuperar a los movimientos sociales. Cuando ese fue el lema original, la orientación original de la Revolución Ciudadana, que no se implementó. Entonces, Hernán dice, hay que hacer un giro hacia otro momento. Yo creo que se perdió, y yo lo que creo es que aquí lo que queda es un aparato de gobierno fuertemente centralizado, y vamos a ver si el movimiento, si los ideólogos son capaces de desmontar eso para democratizar este proyecto. Ya que lo miras a Pavel cuando dices ideólogo, déjame mirar donde Pavel, que además quería acotar algo. Sí. Yo discrepo plenamente ahí sí con el tema del no haber tomado en cuenta la institucionalidad, ¿no? Y esto se los digo, digamos, con todo el conocimiento de causa. Mi primera tarea en la Revolución Ciudadana fue el ser subsecretario de Reforma Democrática del Estado. Las dos cosas que yo recuerdo que me tocó analizar es la estructura orgánica del Ejecutivo, ¿cierto? Ya, y un poco los temas de descentralización a los que le metí mucha fuerza. En la estructura orgánica del Ejecutivo... Que hay una tarea pendiente, entre paréntesis. Sí, siempre. Y en descentralización yo creo que siempre será poco lo que se haga. De todas maneras, los pasos son bastante importantes.
Por poner unos ejemplos, pero brevísimos, la duplicación de tareas que había en el Estado eran impresionantes y ahí está en la línea de la descentralización los organismos de desarrollo regional. CREA, Predesur, CRM, Junta de Recursos Hídricos de Manabí, triplicaban competencias, no duplicaban, triplicaban. En este país tenía mucho más peso la unidad ejecutora financiada por el BID en los temas educativos o por el Banco Mundial en los temas de salud que los propios ministerios. Había que recuperar la rectoría de esos ministerios. Digamos, tú tenías una gran cantidad nuevamente financiados por cooperación de organismos adscritos a la presidencia que duplicaban, triplicaban. Los mecanismos autónomos, digamos, para ponerse los sueldos que se querían eran impresionantes, ¿no es cierto? Ya la corporativización que yo señalé, sí, igual. ¿Tú qué entendías por participación? Podían estar las cámaras, como podían estar, digamos, los ciudadanos, como podían estar los GATS, o como podían estar cualquier cosa. Era un desorden, absolutamente desorden. Creo que se le dio una institucionalidad distinta. Es la primera vez, y yo fui a dar al menos unas 4 charlas, digamos, donde se le pedía al Ecuador cómo había hecho su reforma institucional, ministerios coordinadores y algunas otras cosas. Ahora, hago este comentario y cierro ahí con unos elementos de autocrítica. Elementos de autocrítica que no están en el concepto, están más en la operación. Cuando, por ejemplo, se criticaba el tema de la corporativización y que los actores interesados no estén en la toma de decisión, jamás se pensó en quitar la participación. De hecho, la propia ley establece, por poner un ejemplo, los consejos sectoriales ciudadanos. Ahora, que algunos ministerios hayan tenido torpeza política en el procesamiento de la política pública es otra cosa. Es decir, yo creo que ahí han estado los mecanismos. Esto me lleva a decir que, efectivamente, habiendo un giro, digamos, en los propios momentos históricos, yo creo que hay que recuperar agendas y diálogos con mujeres, jóvenes, organizaciones sociales, trabajadores, profundizar, porque no es que no ha habido, y coincido ahí plenamente con Hernán. Yo creo que uno de los errores de la oposición en los últimos meses ha sido absolutizar su postura. Nada vale, todo hay que botar a la basura. No, hay que sostener lo que se ha hecho bien y buscar las correcciones para generar esa economía más inclusiva, de más igualdad, de más justicia social. No nos quedemos en una evaluación de los 10 años. La idea también es ver a partir de lo que se ha hecho en los 10 años, lo bueno, lo malo, cómo corregir y enfrentar los próximos 4 años. A ver, Luis Fernando, comienzo contigo ya en esta nueva ronda. Incluso tu movimiento se llama Cambio. En la alianza con el Partido Social Cristiano, tu movimiento en la provincia de Tungurahua es provincial, se llama Cambio, y en esta campaña, y desde que regresamos a la democracia, se utiliza la palabra cambio. El tema es, ¿qué hay que cambiar? Entonces, en ese sentido, frente a los próximos 4 años, necesitamos, se dice, más sociedad que Estado. Ha habido más activación del Estado, pero aquí hay un común denominador que nos debería interesar a todos, que es la erradicación de la pobreza. Y para eso se requiere una economía con sentido social. La economía en el año 2007 tenía un tamaño de 47.000 millones de dólares. Al 2015 y al 2015, 100.000 millones de dólares. El 2016 estaríamos cerrando a lo mejor con 97.000 millones de dólares. En todo caso, es importante ese crecimiento económico para la distribución y la redistribución de riqueza. Es decir, desde el reto de una economía inclusiva, ¿cuáles serían los principales ejes que tendría que atender el próximo gobierno? El principal desafío que tenemos los ecuatorianos y particularmente quienes estamos en la oposición es el de impedir que el Ecuador siga por la ruta venezolana de descomposición social, de descomposición jurídica y de descomposición también estatal. Si no se adoptan una serie de correctivos, no vamos a llegar a ser como Venezuela, pero podríamos parecernos. El momento en que el fisco, el Estado, sea una carga difícil de sostener, podría correr peligro inclusive la propia dolarización. Y el momento en que tengamos una moneda distinta, estaremos en la línea venezolana, con inflación, con depreciación de patrimonio y, por supuesto, poniendo en juego la riqueza de todos los ecuatorianos. En todo caso, yo veo que el triunfo del oficialismo y de Lenín Moreno es el inicio del final de lo que se llama revolución ciudadana. Porque estos 4 años no van a tener el oxígeno para estar el 2021 mejor de lo que pudieron estar el año 2017. ¿Te refieres al precio del petróleo? No solamente al precio del petróleo, sino al hecho de que la misma producción ecuatoriana está estancada. Y el precio del barril de petróleo que se recupera a $60, pero con el castigo el Ecuador solamente recibe sobre $50 el barril, no va a subir como
estuvo más o menos del 2008 por sobre los $100 del barril. En todo caso, allí viene el desafío para la oposición. El 2019 existe la gran oportunidad de profundizar este cambio, que tiene que ser un cambio positivo, no un cambio negativo, no para destruir. Yo creo que el 2019 se le pasará otra factura al oficialismo. Y el 2021, independientemente de que pueda retornar el propio presidente Rafael Correa a ser candidato, tal como está la situación, no tienen ninguna garantía de poder continuar en el poder. Pero eso pasa por algo. Una de las instituciones que tiene que ser reformada es el Consejo Nacional Electoral. Me contaba alguien que la persona encargada del manejo informático ahora fue hasta hace algún tiempo el director informático de Alianza País. Eso le llama la atención. Como le llama la atención el hecho de que la auditoría sobre el padrón electoral recién se ha ofrecido entregar después del 24 de mayo y que no se haya hecho en las últimas elecciones ninguna auditoría informática, a pesar de que la Organización de Estados Americanos lo ha venido pidiendo. Más allá entonces de los votos, también está el sistema mismo que necesita ofrecer todo tipo de seguridades y para ello se requieren auditorías de ese nivel. Gracias, Luis Fernando Hernán Reyes. ¿Existiría el riesgo de irse por una ruta venezolana, dice Luis Fernando Torres? No, en realidad me parece que eso es parte de un discurso que ya deberíamos ir dejando de lado, creo yo. Parte de un discurso electoral. Ecuador y Venezuela tienen diferencias sustantivas. Cuando se han querido encontrar semejanzas, las semejanzas han estado más de cara, por ejemplo, a lo que han sido discursos compartidos respecto a lo que ha sido o debe ser la integración latinoamericana, que me parece que no se puede tampoco decir simplemente fue una etapa en el camino y ahí quedó. Creo que ese es otro de los desafíos de Lenín Moreno hacia adelante, en una coyuntura completamente diferente, donde ciertamente se han debilitado ciertos pivotes sobre los cuales se armaba una proyección de integración latinoamericana en otro sentido. Pero yo creo que Ecuador tiene sus propias particularidades. Me parece que un desafío fundamental es mantener la estabilidad económica. Ecuador ha sido un país estable durante 10 años, ha tenido bajones, como acabamos de decir hace poco, pero creo que la economía ecuatoriana, que ahora ya se está recuperando y empieza a crecer, sí da las garantías para que los sectores empresariales, los sectores económicos, los que se autodenominan sectores productivos, parece que solo sobre ellos y sobre sus espaldas recayese la producción de bienes y servicios y no sobre los trabajadores, puedan desarrollarse. Me parece que es un país donde, a pesar de los grandes avances en la lucha contra la pobreza, por el ejercicio real de los derechos, por disminuir las brechas sociales a través de política social, todavía falta mucho por hacer. Me parece que a eso no puede renunciar el gobierno. Y desde ese punto de vista, espero que haya una combinación creativa entre lo que significa una presencia fuerte todavía del Estado, mayor sociedad civil, no entendida en términos de mayor mercado, porque a veces también se entiende mayor sociedad es mayor mercado. Entonces, denos más, liberen y desregulen. No es solo eso, es sociedad civil, es decir, es participación de la gente en la toma de decisiones. Y tú mismo mencionabas, Carlos, el tema de la descentralización y la desconcentración en la toma de decisiones, creo que es un aspecto fundamental. Ok, Felipe Urano de Lara. Yo creo que tiene que reinventarse la Revolución Ciudadana. Sí, yo creo que la Revolución Ciudadana está en un fin de ciclo. Este triunfo tiene el peligro de, yo digo metafóricamente, alargar la agonía. ¿Sí? Alargar la agonía. ¿Y qué significa reinventarse? Un poco lo que han dicho aquí, lo que se ha dicho aquí. Encontrar nuevos equilibrios, los equilibrios entre el Estado y la sociedad civil. Creo que entre el Estado y el mercado. También, seguramente. ¿Sí? No, el mercado es una realidad, independientemente. Darle la vuelta a la orientación de la política económica, no por convicción ideológica, sino porque no veo la forma como esta economía pueda volver a crecer si no descansa más sobre inversión privada. Es decir, yo creo que el Estado se agotó. El Estado se agotó en términos, y eso no quiere decir que sea, digamos, que uno esté celebrando el agotamiento del Estado, sino que la forma como retornó el Estado bajo estos procesos post-neoliberales, ese retorno del Estado se agotó. Si lo que dice Pavel, hicimos un diseño, hoy día el Estado no
puede ser más el motor de crecimiento económico. Hay que mantener el Estado como un mecanismo poderoso de redistribución, importante de redistribución. Hay que incorporar dinámicas de la sociedad civil. No sé cómo incorporar dinámicas de la sociedad civil y mantener un liderazgo fuerte. Porque tú lo que reclamas aquí es que lo que planteas aquí es que la sociedad ecuatoriana requiere liderazgos fuertes. No digo autoritario, una dirección clara hacia dónde va el país. Liderazgos fuertes, como que esa fuera la tradición de la cultura política ecuatoriana, como que la cultura política ecuatoriana estaría reclamando permanentemente liderazgos fuertes. Y yo digo, ¿cómo equilibramos? ¿Cierto? Creo que reclama otra cosa, otro tipo de liderazgo. Entonces, ¿cómo reequilibramos? Y para mí eso es reinventarse. Reinventarse es una prolongación de la agonía y el Estado se agota, dice Felipe Urbano de Lara. Varias ideas precisas. Lenin va a empezar su gobierno el 24 de mayo. Y ahí, digamos, creo que las previsiones que están haciendo tanto Felipe como Luis Fernando, digamos, demos un poquito de oxígeno, que llegue. Ya están augurando que vamos a tener una factura en el 19, que nos va a ir mal en el 21, ¿no es cierto?, que es el inicio del fin. No, esperemos, veamos. Desde esta perspectiva, yo creo que hay que reinventarse, sí. Una fuerza política que no se reinventa está condenada al fracaso. Y una fuerza política que no tiene autocrítica está condenada al fracaso. Es el momento de poner ambas cosas en el tapete, seguro, y Lenin lo va a hacer. Desde esta perspectiva quisiera señalar dos elementos. Sigo insistiendo que yo no creo que tengamos un Estado en exceso. Creo que tenemos un Estado suficiente para los derechos que tiene que garantizar y para ser un promotor de la economía. No el eje de la economía, sino un promotor de la economía. Ecuador y Venezuela hoy no se parecen y no veo por qué haya idea de que se parezcan. Y desde esta perspectiva, dos últimos puntos. Sobre todo digo los que venimos un poquito más de las ciencias sociales. Siempre y últimamente me ha llamado mucho la atención. Hablamos de la sociedad, pero criticamos lo que está haciendo mal el Estado. Hablamos del sector privado, pero decimos si el Estado está haciendo, digamos, mucho o poco, o lo que fuera. Y no nos ponemos a pensar de cómo mismo es la sociedad y cómo mismo es el sector privado. Da la sensación que teníamos antes de una sociedad hiperparticipativa y que ahora no participa. La historia de la sociedad ecuatoriana ha sido con déficit de participación. ¿Se agravaron cuando hubo un pacto de consumo? Tal vez sí. La historia de la cultura empresarial de las élites ecuatorianas ha sido absolutamente rentista. Por eso yo creo que superando el rentismo, superando esta lógica de que el Estado lo resuelve todo, debemos avanzar hacia un pacto productivo. Por ejemplo, como en el empleo, como en los derechos y las libertades. Pero randy, digamos, como decimos los serranos, ¿no es cierto? ¿Qué quieren los sectores productivos por un lado? Previsibilidad tributaria para los próximos 4 años, de acuerdo. Previsibilidad regulatoria, de acuerdo. Más incentivos, de acuerdo. Una inversión pública que jale inversión privada, de acuerdo, y cero tramitología, de acuerdo. Pero ¿qué les pedimos? Una parte de sus utilidades reinviértale, ¿no es cierto? No se dejen seducir por los paraísos offshore, ¿no es cierto? Ya generen empleo, pónganse en ustedes metas de generación de empleo, aperturen nuevos mercados y generen y pongan innovación a su producción para que tengamos mayor valor agregado. Gracias. Si hacemos eso, creo que nos va a ir bien a todos. Gracias, Paul Muñoz. Entramos a las conclusiones, repito, 30 segundos cada uno. Felipe. No, yo quisiera insistir, yo quisiera señalar que también me parece que este no es un proceso que vaya en el camino de Venezuela. Me parece que eso es importante subrayar, aunque la concepción o la manera de entender la política tienen parecidos, ¿sí? Entonces, o sea, separas el modelo económico del... No hay modelo económico que se parezca, hay distancias del modelo político, se distancia. La concepción de la política se parece mucho, la concepción de confrontación y ausencia de consenso. Y me parece que hay que pensar, ¿qué le pasó a la revolución bolivariana cuando perdió el gran referente de liderazgo y mantuvo la lógica de la confrontación? O sea, digamos, yo hoy veo, no 2 siameses que se van a aparecer, pero lógicas de los procesos que pueden parecerse y que hay que pensar. Gracias, Felipe. Hernán Reyes. Creo que un tema importantísimo son las señales, los gestos del futuro mandatario. Creo que Lenín Moreno debe dar señales claras en relación a un tema que creo que ha impactado mucho, no solamente en la campaña electoral, sino que es un tema que merece una corrección drástica, y que es el tema de la corrupción. A mí me parece que si el gobierno de Lenín Moreno no plantea mano dura contra la corrupción, no encuentro otra forma de decirlo, aunque pueda sonar autoritario,
pero hay que cortarla de raíz, hay que luchar contra ella de manera permanente, hay que nuevamente poner en práctica aquellos mecanismos que permiten su control y que quizá, y yo concuerdo ahí con Felipe, quizá eran más expeditos antes del rediseño constitucional que lo que son ahora. Creo que en eso tiene una altísima responsabilidad también la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe retomar con fuerza la tarea de fiscalización. Y fiscalización no significa una fiscalización a dedo o con dedicatoria, sino significa simplemente cumplir lo que plantea la Constitución. Creo que ese es un tema básico que va a generar un nivel de tranquilidad, que va a generar un nivel de confianza, que va a hacer que se pase esta página, yo diría, bastante desagradable y molesta que ha significado esta segunda vuelta electoral. Gracias, Hernán. Luis Fernando Torres, del Movimiento Cambio Partido Social Cristiano. ¿Lo dije bien? Así es, tiempo de cambio para ser más preciso. Okay. Bueno, Ecuador no es Venezuela, tampoco estamos en la misma situación que Venezuela. Yo decía que el Ecuador no puede seguir la ruta venezolana, porque Venezuela, que antes era un gran ejemplo para el actual régimen, ahora espero que sea un pésimo ejemplo, como ha sido para mí, desde que el señor Chávez asumió el poder, por los niveles de descomposición social, el nivel de delincuencia en Venezuela es altísimo, ha desbordado a las fuerzas institucionales del Estado, la descomposición económica, la descomposición productiva y jurídica. Allá no debemos llegar. Y para eso, el nuevo presidente, entre otras cosas, deberá cambiar el rumbo. Deberá, como decía Felipe, por lo menos reinventarse. Y Pavel, claro que espera que, reinventándose, puedan prolongar este mandato más allá del 2021, cosa que en estas circunstancias dudo, porque la cultura política del ecuatoriano, al menos del que yo conozco y con el que trato, no es necesariamente la de tolerar gobiernos de corte autoritario, estatista por tanto tiempo. Siempre la fuerza del cambio es una de las virtudes que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero el gran desafío es la economía. Porque si la economía no se endereza, si no hay recuperación, no hay empleo, si el fisco no logra financiar sus gastos, no podemos ir a ningún lado. Y por último, en la oposición. Igualmente, habrá un realineamiento de fuerzas. Dentro de poco veremos a algunos actores disputándose el rol de opositor natural al gobierno o lo que fuese, pero la Asamblea va a ser el escenario perfecto para que pueda construirse y demostrarse una oposición institucional responsable y leal con la democracia. Gracias, Luis Fernando. Pavel. Cuatro ideas breves. Los sectores de oposición, los sectores analíticos han señalado incluso la idea de descorreizar el país, los procesos políticos, pero no lo logran hacer incluso ellos. Por lo tanto, creo que el 24 de mayo vamos a tener un nuevo presidente y hay que darle el beneficio de la duda, digamos, para ver cómo empieza ese presidente. Número uno. Número dos, creo que quisiera hablar para los que vamos a ser asambleístas, en mi caso por primera vez. En la asamblea hay que legislar bien, hay que fiscalizar mejor, pero además hay que hacer de la asamblea el escenario de los grandes acuerdos nacionales del país. Número tres, nosotros vamos a hacer lo que la gente nos pidió, sostener lo que hemos hecho bien y los logros de estos últimos 10 años, corregir y ajustar lo que haya que corregir y sostener las políticas de Estado. Pero quisiera también ahí hablar a los sectores de oposición. Si seguimos teniendo una oposición del todo no, el país no avanza. Si seguimos teniendo una posición absolutista en sus posiciones contrarias, el país no avanza. Con lo cual creo que bien nos va a hacer a nosotros como mayoría y al país que haya votado, digamos, por la candidatura de Lenin, que tengamos una oposición responsable y que con esa oposición dejemos claro lo que pensamos distinto, pero trabajemos por los grandes consensos que sí podemos tener. Gracias, Pavel Muñoz. Gracias, Luis Fernando Torres. Felipe Urbano de Lara, muchas gracias. Hernán Reyes, muchas gracias. Y amigos televidentes, me pasé un poquito de tiempo, por tanto, yo me quedo ahí nomás. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y como siempre, las conclusiones las sacan ustedes y yo lo espero el día de mañana en Pensamiento Crítico. Un fuerte abrazo.